de la atención en el cerebro, dónde está, ¿no? Y cómo la estudiamos. Luego voy a dedicar un buen rato a hablar del desarrollo de la atención, que es un poco una de las líneas más importantes que llevamos en el laboratorio. También hablar de diferencias individuales, ¿no? Porque unos niños difieren de otros, niños y adultos, porque diferimos unos de otros tanto en nuestra capacidad atencional, ¿no? Y finalmente os voy a presentar pues, un esfuerzo que hemos hecho en los últimos años para tratar de proponer ideas desde nuestro trabajo que pudieran educar o ayudar a promover, ¿no? La eficiencia atencional, la atención. Vale, pues ¿qué es la atención? A mí me gusta mucho esta fotografía porque ilustra un aspecto interesante, ¿no? Y es que nuestro cuerpo, la forma propia del cuerpo, nos limita en el número de cosas que podemos hacer simultáneamente, ¿no? Tenemos solamente 2 manos, por lo tanto, hay solamente un número limitado de cosas que podemos agarrar, ¿no? Pues la mente también tiene un número limitado de cosas que puede procesar, al menos procesar de forma consciente, de forma que necesitamos un sistema que nos ayude a regular ese procesamiento de información en el cerebro. Y eso es un poco lo que llamamos la atención, ¿no? Es aquel sistema que regula a lo que queremos darle prioridad. Otra cosa interesante sobre la atención es que la atención se puede dirigir hacia el exterior, ¿no? Para regular la entrada de información y priorizar lo que queremos darle mayor prioridad, valga la redundancia, o podemos también dirigir la atención hacia el interior, ¿no? Internamente, hacia nuestros pensamientos y también regular el curso de los pensamientos. Una cosa importante acerca de la atención es que la atención necesita un mínimo, ¿no? Los individuos a lo largo del día, a lo largo de los distintos días, pues podemos tener distintos niveles de activación, pero para estar atento uno necesita un mínimo nivel de activación, ¿vale? Por lo tanto, la activación también es un concepto dentro de lo que sería la atención. Y finalmente, la atención es súper importante en los primeros momentos del aprendizaje, ¿no? Cuando uno tiene que aprender a montar en bicicleta, por ejemplo, necesita muchísima atención, o a conducir, muchísima atención en cada uno de los pasos de esa actividad. Pero una vez que ya ha practicado muchísimo eso, pues ya lo realiza sin coste atencional apenas, ¿no? Y puede dirigir su atención, dedicar su atención a otros aspectos, ¿vale? Entonces podríamos decir algo así como que la atención consiste en estar en un estado de activación adecuado que nos permita seleccionar la información que queremos procesar con prioridad y eficacia, con objeto de controlar de forma voluntaria y consciente nuestro comportamiento, ¿no? Si consideramos el cerebro como un procesador de información, ya hemos hablado un montón del cerebro, ¿no? Que recibe información y que decide qué hacer con ella, pues primero necesitamos que ese órgano esté activo, ¿no? Para poder seleccionar la información. Pero luego necesitamos un mecanismo que nos ayude a regular esa entrada de información, ¿no? Ese es el aspecto de selección de la atención, y un mecanismo que nos ayude a regular las acciones que hacemos con esa información. Ya os digo, tanto internamente como las respuestas externas. Este mecanismo de selección y orientación, esa regulación del proceso de la información, se relaciona muchísimo con la conciencia, ¿no? Generalmente somos conscientes de aquello a lo que atendemos. Y hay un montón de cosas que también nuestro cerebro procesa, pero no de forma consciente. Y este sistema de control ejecutivo es un sistema de regulación del comportamiento que se asocia muchísimo con ese sentimiento, con esa fenomenología del sentimiento de soy voluntario, soy dueño de mis acciones, ¿no? Cuando hago algo con atención, lo hago porque lo quiero hacer de esta manera, ¿sí? Ese sentido de voluntad. Entonces, todos estos conceptos, voluntad, conciencia, activación, selección, control, son conceptos que han estado en las teorías de atención a lo largo de los años, ¿no? Y el componente que se relaciona con ese control voluntario de la acción máximamente es lo que llamamos atención ejecutiva, que sería la parte de la atención más necesaria para la gestión del comportamiento. Esa atención ejecutiva, si tuviéramos que construir una máquina que
llevarse a cabo eso, la atención ejecutiva, pues necesitaríamos un componente, un mecanismo, un eje de detección. ¿Detección de qué? Pues detección de la necesidad de poner en marcha ese control, ¿no? Otro eje, del que ya se ha hablado bastante aquí, de inhibición de tendencias automáticas, porque muchas veces, y de hecho el ser humano y otras especies inferiores, pues realizamos muchas cosas de forma automática, y menos mal, porque si tuviéramos que realizar todo de forma atencional, con control voluntario, pues estaríamos cansados a los 5 minutos. ¿Vale? Entonces, esas tendencias automáticas a veces no son apropiadas y hay que inhibirlas, ¿no? Dependiendo de la situación. Entonces, la inhibición es un mecanismo, es un eje importantísimo dentro de lo que sería la máquina de la atención ejecutiva. Y finalmente, otro mecanismo, otro eje que llamamos flexibilidad, que es precisamente esa capacidad para adaptarse a las reglas cambiantes de la situación, a las situaciones cambiantes, ¿no? De repente nos llega una información nueva que requiere que recapitulemos todo el comportamiento para atender a esa cosa, ¿no? Y eso requiere de flexibilidad para dejar lo que estoy haciendo y ahora resetear el sistema y ponerme a responder a lo nuevo. Bien, pues en el laboratorio, como bien se ha explicado antes, utilizamos distintas tareas que ponen en marcha esos mecanismos. Por ejemplo, la tarea Stroop, ¿no? Nombrar el color en lugar de nombrar la palabra, ¿no? Aquí lo automático, la tendencia dominante, la tendencia automática sería decir azul, pero la respuesta correcta es rojo. Luego, si veis, claramente hay un componente inhibitorio. Yo tengo que darme cuenta primero de la necesidad del control, traer a mi mente la regla con la que estoy trabajando, detectar la necesidad de control, inhibir la tendencia dominante, que sería leer la palabra, y producir la regla alternativa. Y si además me hacen combinar situaciones en las que las palabras son congruentes con el color, con situaciones en las que, como esta, en las que la palabra no es congruente con el color, pues necesito también flexibilidad, ¿sí? Esta es una tarea esta tarea Stroop es una tarea de conflicto, porque pone en conflicto la tendencia automática con la respuesta adecuada. Pero hay otras, por ejemplo, esta es una tarea de flancos, en la que lo que se le pide al individuo es responder a la dirección de la flecha del centro, pero lo que hacemos es poner información distractora, las flechas de los lados, que no sirven para nada, que simplemente molestan, pero además nos indican la respuesta incorrecta, ¿no? Pues esto sería otra tarea de conflicto, donde habría que inhibir esa información que proviene de los distractores. Bien, estas tareas, que son un poco como simples, ¿no?, pero que realmente enganchan esos distintos mecanismos, pues las utilizamos para entender qué partes del cerebro son las que actúan cuando estamos en una situación en la que necesitamos del control ejecutivo de la atención. ¿Y por qué mirar al cerebro? ¿Por qué es importante? Bueno, yo creo que aquí ya no hace falta convenceros, ¿no? Si habéis venido a este foro es porque ya entendéis que de la necesidad de mirar al cerebro. Pero básicamente mirar al cerebro pues nos permite entender distintos niveles de análisis, ¿no? La psicología nos permite caracterizar la cognición, distintos procesos cognitivos, la memoria, la atención, el afecto, etcétera. La neurociencia nos permite entender el cerebro y además nos permite también entender que otros procesos de la biología pues están a la base, ¿no?, del funcionamiento del cerebro, ¿no? Por ejemplo, los genes, que están impactando en que determinadas partes del cerebro estén más o menos comunicadas, se activen más o menos, tengan más o menos volumen. La neurociencia cognitiva es la rama de la ciencia que pone en relación los procesos, el análisis de los procesos cognitivos con la neurociencia, ¿no?, con sus bases cerebrales. Y como decía, este camino pues nos permite analizar todos los distintos niveles de análisis a la base de un fenómeno, ¿no? Ningún científico prescindiría del órgano que posibilita un fenómeno que quiere estudiar, ¿no? Si el cerebro es el órgano de la cognición, pues yo como psicóloga, si quiero entender la atención, pues haría mal si no mirase al cerebro, ¿no?
para poder entender la atención en profundidad. Bien, habiendo dicho esto, pues la atención, estos tres componentes de la atención de los que hemos hablado antes, activación, selección y control ejecutivo, pues tienen centros, ¿no? Es verdad que esto es una foto, digamos, un poco simple de cómo se representa la atención, pero hay centros, nodos, que son importantísimos para cada uno de estos componentes, ¿no? Si ponemos señales de alerta, ¿no? Simplemente un sonido que activa a la persona, porque algo puede venir a continuación, pues lo que encontramos es que hay activación fundamentalmente en estructuras del lóbulo parietal y del lóbulo frontal, que se modulan por un neurotransmisor. Los neurotransmisores son aquellas sustancias que utilizan las neuronas para comunicarse unas con otras. Bien, pues la activación en el cerebro, estos centros de activación, se ven modulados principalmente por la norepinefrina, ¿no? Entonces ya sabemos mucho de la activación, pero sabemos algo más si lo localizamos en el cerebro y sabemos qué neurotransmisores son los que están a la base. En cuanto a la selección, ¿no? Si ponemos al individuo en una situación en la que orientamos la atención a una posición del espacio donde luego va a aparecer algo de interés, ¿no? Orientar la atención a una posición, encontramos activación en estos distintos centros que se ven modulados por la acetilcolina, fundamentalmente. Y finalmente, el control ejecutivo tiene un nodo en la parte frontal del cerebro, en el giro cingulado anterior, que se ve modulado principalmente por la dopamina, también la serotonina en alguna medida, pero la dopamina, ¿no? Y esto lo vemos cuando ponemos al individuo en situaciones que requieren control ejecutivo, como las tareas de conflicto. ¿Vale? Bien, pues teniendo esta estructura en mente, vamos a analizar un poco el desarrollo de estos fenómenos, ¿no? De la atención. En el desarrollo, cuando se habla del desarrollo del control ejecutivo, muchas veces se empieza a partir de los años preescolar en adelante y se ignoran los primeros años de la vida. Pero más y más, en los últimos años, estamos yendo más y más hacia atrás para poder entender el desarrollo del control de la atención. Entonces, en el primer año de vida, el bebé se enfrenta a una empresa bastante grande, que es aprender a controlar su atención. ¿Vale? Entonces, el bebé va a tener que usar la atención para aprender del medio, y el mecanismo para aprender que el bebé va a tener es precisamente ese, el del control de su atención. Voy a intentar mostraros cómo eso es así. En este caso vemos que, ¿no? Esto es una situación que llamamos de habituación de la atención, en la que se le presenta al bebé un objeto repetidamente y se observa, pues, ¿no? su cara, ¿no? En este caso podemos ver que cuando presentamos el estímulo, que es un estímulo de interés por primera vez, pues el bebé está muy atento, ¿no? Y a medida que repetimos la presentación, pues el bebé pierde atención, se habitúa. Y de repente, si presentamos otro, vuelve a tener interés en el objeto. Luego la novedad, el hecho de que aparezca un objeto nuevo puede ser un atractor, un atractivo para la atención. En los primeros momentos de la vida, en los primeros meses, la atención es fundamentalmente una atención reactiva, que se ve modulada por eventos en el exterior, ¿no? El bebé depende del exterior para poner su atención en una parte y otra. Su atención vaga, pero de una forma sin control. Pero claro, como decía antes, va a necesitar aprender a controlar la atención de forma endógena para poder aprender del medio y para poder dirigir su atención a aquellos eventos que le parezcan más interesantes. Pero ¿cómo podemos nosotros saber si la atención de un bebé es controlada o es reactiva? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues sabemos que tanto los adultos como los bebés, cuando estamos focalizados en un objeto o en un evento, disminuye nuestra tasa cardíaca, ¿no? Y esa tasa cardíaca se mantiene, la variabilidad de la tasa cardíaca disminuye y se mantiene baja durante el tiempo que estamos focalizados y vuelve a su nivel de línea de base cuando volvemos a estar distraídos. De este modo, además, no solamente la tasa cardíaca, sino que la actividad motora también. De hecho, si os pensáis prestando atención y con la atención focalizada, seguramente no os imagináis bailando o no os imagináis en movimiento, os imagináis quietos, ¿no? Bien, pues
podríamos entonces medir la tasa cardíaca para conocer el estado atencional del bebé. Incluso la actividad motora disminuye y la podemos ver, y de hecho algunos estudios con bebés lo hacen así, en la tasa de succión del chupete. ¿Cuántas veces chupan el chupe a lo largo del tiempo, ¿no? En 10 segundos, por ejemplo. ¿Cuántas veces un bebé chupa el chupe? Bueno, pues si está en estado focalizado, menos que si está distraído. Luego, la tasa de succión del chupe, la actividad motora propia o la tasa cardíaca del bebé son indicativos del estado atencional de un bebé. Pero aún así, ese estado atencional podía ser reactivo o podía ser controlado. ¿Cómo podemos saber realmente si es controlado por el bebé o es una atención de tipo automático, reactivo, que se produce porque algo en el medio se ha producido? Os voy a poner un experimento del que le ponemos a los bebés normalmente, a ver qué os parece. Es un experimento muy simple, como podéis ver, pero nos sirve para disociar la atención voluntaria de la atención reactiva. ¿Y por qué? Si os habéis fijado, si habéis estado atentos a lo que os pasaba, en los primeros momentos seguramente vuestra mirada ha ido donde ha aparecido el estímulo, ¿verdad? Como si fuerais bebés de pocos meses. Pero después os habéis dado cuenta que hay una secuencia que se repite y a lo mejor os habéis dado cuenta que vuestra mirada se iba a la siguiente posición antes de que apareciese el estímulo. ¿De acuerdo? Bien, pues si eso ha sucedido es porque estabais controlando vuestra atención. Habéis dicho, ¡ja! O sea que me vas a presentar derecha, izquierda, pues me voy a ir ya antes de que aparezca el estímulo. Porque allí espero que va a aparecer el siguiente. Claro, para medir esto en bebés lo que utilizamos son, este aparato que veis aquí, es un aparato de seguimiento ocular, porque necesitamos estar seguros de dónde está la mirada del bebé en cada momento. Si me pones por favor el vídeo, es un vídeo, y así lo podemos ver. ¿Vale? Entonces aquí le presentamos las dos posiciones y con ese aparato, que no es nada invasivo, pues estamos registrando dónde está la posición de los ojos del bebé en cada momento. ¿Vale? Entonces si volvemos al experimento que hemos hecho, pues presentamos un estímulo a la derecha, a la izquierda, nada, eso también es importante, presentamos el estímulo, luego hay siempre un espacio vacío entre estímulo y estímulo, ¿veis? ¿Por qué? Porque, claro, cuando yo presento el estímulo y allí va la atención, después de haber presentado el estímulo, esto es una mirada reactiva, son las que marco con flechas grises. Pero, si en el momento vacío el bebé produce un movimiento de la atención, un movimiento de la mirada, hacia la posición siguiente, donde luego espera que vaya a aparecer el estímulo, esta mirada no es reactiva. Esta mirada es una mirada anticipatoria y es atención dirigida endógenamente, dirigida por la expectativa de que el siguiente evento va a aparecer en esa posición. Bien, pues los bebés en torno a los 5 meses ya empiezan a ser capaces de anticipar la mirada a la siguiente posición. Luego, ¿perdón? Hay grandes diferencias individuales en cuántos ensayos necesita un bebé para mostrar esa mirada anticipatoria. Y por supuesto hay bebés que a los 5 meses no las muestran y hay otros que a los 4 ya las muestran. Pero yo diría que en torno a los 6 meses prácticamente la mayoría de los bebés empiezan a mostrar este tipo de control endógeno de la atención muy simple, ¿no? Si la secuencia fuese más difícil de monitorizar y de anticipar, pues no la veríamos todavía, ¿no? Pero esto nos muestra que hay ya una capacidad para controlar de forma endógena la atención. Otra forma de poder, aprovecho, otra forma de poder explorar qué sucede en el cerebro del bebé cuando le ponemos eventos que el bebé debe de procesar es mirar directamente a la activación de su cerebro, ¿no?
En el laboratorio tenemos esta tecnología, que es un equipo de electroencefalografía con muchos canales, ¿no? Que registran la activación eléctrica que producen las neuronas al conectarse unas con otras, ¿no? También me puedes poner el vídeo, es un vídeo, simplemente para que veáis a este bebé, ¿no? Generalmente lo que hacemos es presentar estímulos en la pantalla y registrar, anclado a esos estímulos, pues cuál es la activación que presenta el bebé, ¿no? Bien, con este tipo de tecnología hicimos lo siguiente, ¿no? Esto es un estudio que hicimos hace unos años, en el que pues queríamos saber si los bebés detectan cosas raras, ¿no? Detectan errores en los estímulos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues tenemos un protocolo de familiarización en el que cogemos puzzles muy simples, de 3 piezas, y practicamos hacer los puzzles con el bebé, ¿no? 3 o 4 veces, formamos cada puzzle y le vamos indicando, ¿no? Aquí están las patitas, el cuerpo, es un pollito, ¿no? Jugamos con el bebé. A continuación se lo mostramos en la pantalla del ordenador y le vamos formando el dibujo, quitándole el color, porque no... Veréis que lo que vamos a hacer a continuación requería que quitásemos el color de los estímulos para que no fuese un efecto perceptivo, ¿no? Una vez que hemos hecho esta fase de familiarización, lo que vamos a hacer en la fase experimental, cuando ya el bebé tiene el gorro del electrodo puesto en la cabeza, vamos a presentar, ¿no?, un punto de fijación para captar la atención del bebé al centro de la pantalla, y ahí le vamos a presentar el evento poco a poco, primero los pies, luego el cuerpo, y a continuación una de 3 cosas. O bien correctamente la cabeza, que es lo que espera, o 2 tipos de errores. Un error con la pieza vieja, es decir, la misma cabeza del pollito pero invertida, error de posición, o una cabeza nueva de un animal que no va, un error que llamamos error conceptual. Bien, cuando hacemos esto con los adultos, el cerebro de un adulto, esta línea ya es toda la activación cerebral anclada, promediada y anclada a la presentación de la última pieza. Cuando hacemos esto vemos que la respuesta en el cerebro de un adulto, pues se produce una mayor activación frontal en los errores, tanto de posición como conceptual, comparado con el correcto. Esto es la sustracción de los dos, esto es donde es mayor la activación del cerebro para el error que para lo correcto. ¿Y qué observamos en los bebés? Pues observamos lo mismo, nada más que un poco más tarde. Fijaros cómo para correcto y para error, tanto de posición como conceptual, observamos esa respuesta cerebral al error. Algo es raro aquí. Detecto que algo no va como debería. En el bebé, por supuesto, en el adulto, la respuesta esta se observa, el cerebral se observa antes de los 200 milisegundos, en torno a los 100 milisegundos de hecho, mientras que en el bebé se observa en torno a los 600 milisegundos. Por supuesto, el cerebro del bebé es más lento procesando la información que el de un adulto, ¿no? Pero si os fijáis, ese sistema atencional ya está respondiendo. En nuestro estudio lo hicimos a los 16 meses, pero hay otros estudios con respuesta a errores que se observan en respuesta a errores en torno a los 8 o 9 meses de edad, ¿no? Bien, esta activación que vemos aquí se sabe que proviene del cíngulo anterior, ¿no? Este es un nodo importantísimo para la atención ejecutiva. Entonces, los bebés ya en el primer año de vida, al final del primer año de vida, están utilizando su atención para aprender del mundo, ¿vale? Colocan su atención de forma endógena y están aprendiendo del mundo. Y ahora, ¿por qué es importante detectar errores? Pues hay un estudio que se publicó en Science hace apenas un par de años, que a mí me parece de una belleza espectacular, ¿no? Este estudio. Fijaros, lo que hacían aquí era presentar a los bebés con este tipo de situaciones. ¿Me pone el vídeo, por favor? Es una pared sólida, se golpean, se oye ahora, aquí no se oye, pero... pues sí se oye. Look at this. Mira esto. ¿Qué ha pasado? Bien, pues se le presentaban vídeos con este tipo de situaciones en los que a la mitad de los bebés se le presentaba el cochecito haciendo este tipo de cosas raras, como atravesar una pared sólida, frente a otros bebés a los que se les presentaba el cochecito haciendo la cosa normal, que es no puedo atravesar una pared sólida. También hacían otro tipo de violaciones de reglas físicas, como por ejemplo de la gravedad. Aquí hay otro vídeo, por favor.
Look at this. Watch this. Entonces, bueno, pues sí, objetos que se comportan, fijaros que en este caso no hay familiarización, simplemente observo el vídeo con cosas que hacen objetos y a continuación en este estudio demuestran de una forma, como os decía antes, muy bonita, que los eventos inesperados captan la atención de los bebés, pero una cosa importantísima, promueven el aprendizaje. ¿Y qué hicieron para demostrar esto? Pues una cosa muy sencilla. Vamos a darle a los bebés el cochecito o un objeto nuevo y vamos a ver qué prefieren, ¿vale? Entonces si veis 0, quiere decir no muestran preferencia por coger uno u otro. Si se mueven hacia acá es que prefieren el cochecito y si se mueven hacia allá es que prefieren la pelota. Y fijaros qué curioso. Aquellos bebés que habían visto al cochecito hacer cosas extrañas, como atravesar una pared o volar, prefieren el cochecito que hace cosas extrañas. Mientras que si lo ven hacer cosas normales, entonces prefieren el objeto nuevo, que seguramente será súper interesante porque es nuevo. ¿Correcto? Entonces prefiero explorar un objeto que se ha comportado de forma extraña. Pero ¿lo prefiero para qué? Pues ellos van un paso más allá y fijaros lo que hicieron. Midieron qué cosas hacían con el objeto los bebés. Estos son bebés de 11 meses. ¿Qué cosas hacían con el objeto? Vale, pues aquí tenéis 0, quiere decir que no muestran una preferencia entre dos cosas. Golpear el objeto contra la mesa o dejarlo caer, tirarlo al suelo. Fijaros qué interesante. Aquellos bebés que habían visto el cochecito atravesar la pared sólida, lo que preferían era golpearlo contra la mesa. Mientras que aquellos bebés que lo han visto volar, lo que prefieren es dejarlo caer. ¿Qué es esto? Entonces, lo que tenemos son bebés de 11 meses con una extraordinaria capacidad para aprender del medio y con una, digamos, maquinaria cognitiva enorme, de enorme potencial, que es, yo voy a observar aquello que se comporta raro, es súper interesante y además voy a explorarlo, ¿no? Para aprender. Entonces, básicamente lo que quiere decir esto es que los bebés son aprendices activos, ¿no? No son sujetos que están ahí chupándose los dedos, son aprendices activos y les interesa mucho el medio. Y importante la atención como herramienta de aprendizaje para los bebés, ¿no? El primer año de vida va a ser fundamental porque los bebés aprenden a controlar su atención como he mostrado antes. Además, la atención ayuda a detectar los eventos que son de interés y los bebés exploran más estos eventos y además se comportan con ellos de acuerdo a las hipótesis que tienen acerca de esos eventos. Vale, pues entonces este primer año de vida, estos 2 primeros años, primer año, año y medio, va a ser importantísimo. Es importante que lo tengamos en mente porque aquellos bebés que no tienen las experiencias necesarias para desarrollar estas capacidades ya van a llevar un retraso. En estos primeros años de vida, lo importante en el mecanismo atencional es aprender a detectar cosas, a poner en marcha esa atención ejecutiva y aprender a controlar de forma endógena mi atención. ¿Qué va a pasar en los siguientes años? Los años preescolares, que son donde normalmente se empieza a pensar en las funciones ejecutivas. Pues vamos a tener que aprender a gestionar el comportamiento. ¿Y cómo estudiamos eso en el laboratorio? Bien, pues en el laboratorio utilizamos tareas adaptadas, ¿no? Tareas de conflicto. Por ejemplo, un pequeño juego que utilizamos con niños de esta edad es decir, aquí vamos a jugar con estas tarjetas y cuando yo te presente una de la luna me tienes que decir día. Y cuando presente una del sol me tienes que decir noche. Es el mundo al revés. ¿Vale? Esta tarea tiene un fuerte componente de control inhibitorio. Es una adaptación de la tarea Stroop. Lo que vemos aquí, esto es la edad de niños de 3 a 7 años, el porcentaje de veces que lo hacen correcto. Y lo que vemos es que hay una mejora enorme en este periodo. Esta es otra tarea que también se utiliza, una tarea de conflicto, la tarea de golpear, que consiste en contraimitar lo que hace el experimentador. Si yo hago 2 golpes, pues tú tienes que hacer 1, y si yo hago 1, tú tienes que hacer 2. Es una tarea de contraimitación, ¿vale? En este caso lo dominante es imitar, pero yo tengo que hacer lo contrario de lo que tú haces.
¿Vale? Pues, tanto en una tarea como en otra se produce un salto enorme en la capacidad del pequeño para hacer este tipo de tareas, para controlar. También hemos adaptado la tarea de flancos que os contaba antes para hacerla en un formato de juego, ¿no? Aquí hay que alimentar, entre comillas, al pez del centro pulsando una tecla en función de la dirección en la que apunta. Y los peces de los lados no tienen hambre, solo el pez del centro. Los de los lados son distractores. Con este tipo de tarea también podemos medir, ¿no?, el tiempo de respuesta y vemos cuánto más tardo en responder por tener información incongruente, distractora, en relación con cuando no tengo esa información o cuando la información distractora también me ayuda, ¿no?, porque me indica la misma respuesta. Es el efecto de conflicto, que también vemos que en este periodo, de los 4 a los 7 años, y también antes de los 7 años, hay mayor efecto de conflicto. Los niños tardan más cuando tienen información distractora en dar la respuesta que cuando no la tienen, ¿no? Tardan mucho más, y los adultos también, ¿no? Pero claro, el tamaño del efecto en los adultos es mucho más pequeño. Bien, también necesitamos, como hemos hablado antes, José Antonio me ha puesto esta mañana todo el vídeo de la demora de la gratificación. Bien, pues la demora de la gratificación es utilizar la atención para la gestión de emociones. En una situación de demora de la gratificación, lo dominante, lo que realmente quiero, es el premio. Nosotros en el laboratorio le decimos al pequeño: tienes que elegir entre un premio, generalmente son pegatinas, ¿no? Elige entre una pegatina, claro, pegatinas brillantes, súper chulas, ¿no?, una ahora, o si te espera, te doy 2. Vale, pues lo que vemos es que el porcentaje de veces que el niño de 3 años elige esperar para obtener el doble es muy pequeño, ¿no? Como habéis visto esta mañana, tienen grandes dificultades para inhibir ese comportamiento, ese resultado dominante, que es recibir el premio ahora, inmediatamente, ¿no? Y además esta mejora es muy paralela a la mejora en el control inhibitorio en situaciones que no requieren ese control de emociones, como la tarea Stroop que he mostrado antes, ¿no?, de la noche y el día. También hemos medido nosotros ese tipo de gestión de emociones relacionado con la atención en niños más mayores. Y sobre todo queríamos demostrar si se relaciona o no con esa capacidad atencional que nosotros medimos con nuestras tareas de conflicto. Y lo que hicimos aquí fue una situación más ecológica, digamos, ¿no? Lo que hicimos fue, estos eran niños que venían al laboratorio en repetidas ocasiones a lo largo de un par de semanas. Entonces, la primera vez que venían al laboratorio les decíamos: estamos haciendo un estudio sobre los juguetes que más les gustan a los niños. Y entonces tenemos esta cantidad de juguetes. Nos gustaría que nos dijeras cuál te gusta más, ¿no?, que lo ordenases del que más te gusta al que menos te gusta. Bien, pues eso hacían el primer día, y luego ya un par de semanas más tarde, el último día, cuando ya se iban a ir definitivamente, pues le decimos: te vamos a dar un regalo. Empaquetado, le dábamos un paquete con un regalo, y dentro había el que menos le había gustado el primer día. Y entonces grabábamos en vídeo durante 20 segundos, sin que interviniese el experimentador, la reacción emocional del chico. Y después de esos 20 segundos ya decíamos: perdona, que me he equivocado, no, este es tu paquete. Y ya le dábamos el que más le gustaba, ¿no? Volvíamos a grabar su reacción emocional durante 20 segundos. Entonces, lo que aquí tenéis es el análisis de esos vídeos, y aquí lo que os pongo, medíamos distintas cosas, pero aquí os pongo cuánto de esos 20 segundos, cuánto tiempo sonreían, ¿vale?, al regalo no deseado en línea continua o al deseado en línea discontinua. Lo que veis es que los pequeños tienen muchísima dificultad en hacer una expresión emocional positiva a un regalo que no les gusta. Claro. Mientras que ya a los 10 años ya sí, ¿no? Y así puede uno regular un poquito más y ajustarse a esa demanda social de tengo que sonreír aunque no me guste. Porque, ¿vale? Bueno, pero os decía, el objetivo de este estudio era saber si había alguna relación entre esto y esa medida de la atención que nosotros utilizábamos todo el rato, ¿no?, la medida de conflicto. Y efectivamente, encontramos que aquellos niños que tienen mayor efecto de conflicto, es decir, que los distractores le distraen más y tardan más en la condición incongruente con respecto a la congruente, esos son los que menos sonríen al del regalo no deseado.
Luego sí que existe una relación. ¿Y por qué esta relación? En nuestra opinión, pues porque realmente el sistema cerebral que está actuando cuando uno tiene que sonreír ante un regalo no deseado es el mismo, ¿no?, que resuelve ese conflicto emocional, ¿no?, que tiene que inhibir la tendencia dominante, que es decir, pues vaya regalo más feo, ¿no? Es la tendencia dominante y tengo que producir la respuesta alternativa. Luego, en este periodo, por supuesto, hay una mejora en la detección, hay una mejora en el control endógeno de la atención, pero también hay una mejora enorme en la capacidad de inhibición de tendencias automáticas, ¿no? ¿Y qué va a suceder en los siguientes años? Durante el periodo ya más de escolarización formal. Bueno, pues aquí vamos a tener que aprender a regular pensamientos y acciones que van a ser importantísimos para la competencia escolar. Y aquí pongo un esquema donde trato de, digamos, en esta enorme paraguas, que no le gustaba a Javier ese término, pero en este enorme paraguas donde hay un montón de terminología que a veces utilizamos como sinónimos y a veces no, pues quiero clarificar un poco, ¿no? Entonces, la atención ejecutiva es esta parte de las funciones ejecutivas que tiene que ver con el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, pero no tiene tanto ese componente de memoria de trabajo. Sí lo tiene cuando Adele dice, le llama a la memoria de trabajo, le llama working attention en vez de working memory. Entonces, se está refiriendo a ese componente de atención ejecutiva, ¿no? Y esto se relaciona, estas funciones ejecutivas más básicas, pues nutren a lo que llamamos las funciones ejecutivas superiores, que ya conllevan una mezcla de componentes, ¿no? Cuando estamos planificando algo, claro que hay memoria de trabajo, claro que hay flexibilidad cognitiva, claro que hay control inhibitorio, y hay también muchas cosas más. Para planificar algo yo necesito representar el futuro, ¿vale? Porque si no represento el futuro, que no puedo planificar, ¿no? Bien, entonces, nosotros hemos hecho algunos estudios para mostrar cómo esta atención ejecutiva que medimos en los laboratorios con este tipo de tareas de conflicto, pues se relacionan con lo que el niño hace en el aula. Aquí vemos cómo la ejecución de esta tarea, el conflicto que medimos en esta tarea, se relaciona, se asocia con la nota de matemáticas sobre todo, aunque también encontramos que con la media de todas las notas. O sea que ahí hay un componente enorme, pero sobre todo con la nota de mates. Es decir, más conflicto, que quiere decir peor atención ejecutiva, porque más conflicto quiere decir que más me molestan los distractores, menos capacidad de focalización de la atención, pues menos nota de matemáticas. Pero hicimos otra cosa más, preguntamos a los compañeros de clase, hicimos un sociograma que se llama y preguntamos con qué compañeros te gusta más jugar, con quién prefieres hacer las tareas, quiénes se comportan mal en el aula, quiénes están todo el rato levantándose y molestando, quiénes tal. Y entonces lo que observamos también es que aquellos niños que tienen más conflicto también tienen más rechazo por sus compañeros y también son descritos como niños con un mayor comportamiento disruptivo en el aula. Luego, de nuevo, otra vez, la misma idea. La idea es que el control del comportamiento en el aula está poniendo en marcha exactamente el mismo sistema de control ejecutivo de la atención que nosotros medimos con tareas de neuroimagen cuando utilizamos esta tarea de conflicto. También lo llevamos al laboratorio. Hicimos esto para medir directamente la activación cerebral en esa tarea de flancos. Y vemos, en este estudio vimos cómo la activación cerebral en un modelo de regresión múltiple donde tratamos de predecir la nota de matemáticas, pues resulta que esa actividad cerebral predice la nota de matemáticas. Y alguno me diría, bueno, pero si en el modelo meten la inteligencia, por ejemplo, también la predeciría. Sí, efectivamente, la inteligencia también predice la nota de mates. Pero si metemos en el modelo de regresión múltiple la inteligencia, pero luego seguimos añadiendo factores, entre ellos la activación del cerebro sigue aportando información a ese modelo, sigue contribuyendo en la predicción de la nota de mates. De tal forma que con esas dos informaciones, la inteligencia fluida, además de la activación del cerebro, predecimos un 55% de la varianza de la nota de matemáticas. ¿Vale? Luego, este tipo de sistema de control ejecutivo es crucial para la regulación de pensamiento, que máximamente en los problemas de matemáticas
máximamente estamos haciendo ese tipo de regulación, ¿no? Para poder resolver problemas temáticos. Luego existe una relación directa entre la activación del cerebro en tareas de conflicto y la competencia académica en este tipo de materias en la escuela. Luego, en esta etapa, el chico va a tener que añadir mucho más a su maquinaria cognitiva, mucha más capacidad de inhibición, mucha más flexibilidad de la atención para manejarse en este entorno escolar donde se le ponen un montón de demandas cognitivas para hacerlo bien. Luego, durante la infancia y la adolescencia, el control de la atención se hace progresivamente más efectivo con la edad. Eso no nos informa mucho, pero claramente es así, ya todos lo vemos. Pero los niños con mejor gestión de la atención presentan mayor ajuste socioemocional en el aula y también fuera del aula, ¿no? Como hemos visto con esa tarea del regalo no deseado. Además, la gestión de la atención tiene un papel de gran relevancia para el aprendizaje formal y el rendimiento escolar, ¿vale? Como ya podíamos intuir. A continuación quiero hablarles un poco de eso, ¿no? De cómo, cómo analizamos las diferencias individuales en esta capacidad atencional. De cuál es el origen de esas diferencias individuales, del hecho de que algunos niños sean más eficaces que otros en el control de la atención. Aquí nuevamente va a ser importantísimo mirar el cerebro, porque como antes hablábamos, pues podemos medir bien la cognición con las herramientas de las que nos dota la psicología, pero si queremos entender las diferencias individuales, pues nos va a servir mucho analizar los correlatos cerebrales y biológicos que están a la base de esas diferencias que medimos aquí, ¿no? Luego, este modelo de mirar al cerebro nos va a ayudar muchísimo en ese análisis de las diferencias individuales, en entender cuál es el origen de las diferencias en la eficacia de la atención. Claro, cuando tengo este tipo de dibujo aquí, donde veis el cerebro activándose y veis aquí la variación genética, que no, los genes que sintetizan proteínas, etcétera, que conforman los tejidos del cerebro, pues alguien puede pensar, pues claro, es que esas diferencias individuales se deben a la genética. Claro, uno podría preguntarse, uno podría preguntarse, pues a lo mejor sí se deben a la genética, pero tenemos ahora ya, ¿no? Después del 2003, que se secuenció el genoma humano completo, pues ya tenemos las herramientas para conocer la variación genética de cualquier individuo, ¿no? Pero claro, tenemos más de 20.000 genes. ¿Por dónde empezamos a saber cuál de esos genes, si alguno, está relacionado con la atención? Pues claro, si no tenemos el modelo del cerebro, estaríamos muy perdidos en esa labor. Pero como tenemos el modelo del cerebro, podemos mirar al cerebro como un endofenotipo. Pues esto nos puede ayudar, por ejemplo, saber que la dopamina es el neurotransmisor que modula los sistemas cerebrales de la atención ejecutiva, nos puede ayudar a crear una lista de genes candidatos que sean aquellos que tienen que ver con los niveles de dopamina en el cerebro. Y aquí os pongo una lista de 3, aunque hay más, muchos más, de 3 genes que se relacionan con la dopamina y que se han estudiado bastante, tanto en estudios con animales como en estudios con humanos, en los que se ve pues dónde actúan esos genes. Por ejemplo, el BAT1 es un gen que se asocia con el transportador de la dopamina y actúa a nivel de la vía, se llama mesolímbica y neurostriatal, ¿no? Los cambios de la base y en su conexión con estructuras de la corteza cerebral que están relacionadas con la atención. Y aquí vemos, por otros estudios previos, que una variación determinada en ese gen, ¿no? Sabéis que todos tenemos los mismos genes, pero tenemos variaciones en los genes de distinto tipo, ¿no? Hay algunos genes, algunos individuos con respecto a otros, ¿no? Por ejemplo, yo el gen del pelo, pues tengo la versión pelo rizado, pero hay otra gente que tiene versión pelo liso, ¿no? Que eso ¿a qué se debe? Pues a pequeñas variaciones en el gen que controla el tejido que construye el pelo, ¿no?
Entonces, lo que tenemos es que hay una variación, o digamos en este gen concreto hay 2, 3, 4 variaciones que son las más frecuentes. Pero dentro de esas variaciones, de esas posibles variaciones, una de ellas, la que llamamos las 10 repeticiones, se suele asociar con un peor control motor, suele darse con más frecuencia en individuos diagnosticados con hiperactividad y también más en individuos que tienen problemas de adicciones, por ejemplo, ¿no? Que es una situación que requiere mucha regulación atencional. Además, esta variación se relaciona con menores niveles de dopamina a nivel extrasináptico. Bien, pues nosotros utilizamos esa información para generar hipótesis. Hicimos un estudio en el que dijimos, bueno, vamos a coger y vamos a genotipar, vamos a coger una muestra de saliva en los niños, en una muestra de niños, y vamos a ir al cole y le vamos a preguntar a los maestros cómo hacen estos niños en el aula. Y lo que vamos a ver es la variación que presenta en ese gen de AT1 que se relaciona con los niveles de dopamina en el cerebro. Y fijaros qué sorpresa nos llevamos. Una sorpresa en la dirección de nuestra hipótesis, pero no esperábamos un efecto tan altamente significativo. Fijaros, en esta gráfica lo que tenemos es lo que nos dicen los maestros acerca de las habilidades escolares, socialización, seguimiento de reglas y tolerancia a la frustración de estos niños en el aula. En función de si el niño presenta las 10 repeticiones, que es la variante de riesgo, en los 2 alelos, el heredado de la madre y el del padre, en uno solo o en ninguno. Y lo que observamos es que consistentemente, según los maestros, que por supuesto no sabían nada de si íbamos a genotipar o no genotipar a los niños, nada de nada, simplemente rellenaron un cuestionario acerca de estos niños, consistentemente los niños que presentan, que son homocigóticos para la variación de 10 repeticiones, menos niveles de dopamina a nivel cerebral, presentan peor ejecución en esas dimensiones. También los padres, ¿no?, por tener un informador independiente del maestro, le preguntamos en el test, en el cuestionario de temperamento hay una dimensión, una serie de preguntas acerca de la capacidad de focalizar la atención de los niños. Y fijaros cómo también pues encaja bastante en este modelo. Luego, esto viene a decir, por supuesto, aquí el mensaje claramente no es que la genética lo es todo, para nada, porque esto es solamente un gen. Y ahora mismo a continuación voy a demostrar que la genética no lo es todo, porque y una de las líneas de investigación que llevamos ahora en el laboratorio y de la cual han surgido bastante investigaciones en los últimos años es la de analizar las experiencias durante la crianza, cómo se asocian con la eficacia en el desarrollo de la atención ejecutiva. Una de las medidas que se suelen utilizar aquí es lo que llamamos el estatus socioeconómico de la familia, que es una medida compendio de distintas cosas, la educación, la ocupación y los ingresos. Es una medida bastante burda, pero algo capta, porque consistentemente salen resultados significativos con esa medida. Y uno de los estudios más impactantes en relación con el estatus socioeconómico familiar y el desarrollo del cerebro es esta gráfica de un estudio de 2013 en el que se mide directamente, ¿no?, se mete a los niños en la resonancia magnética, dormidos, y lo que se hace es cuantificar el volumen de esta parte frontal del cerebro, el volumen en centímetros cúbicos. Aquí tenemos a los 5 meses como no hay diferencia en función del estatus socioeconómico de la familia, en el volumen de la parte frontal del cerebro. Pero fijaros como a los 36 meses, a los 3 años, ya hay diferencias significativas en volumen de la corteza frontal entre niños que son criados en familias de bajo estatus socioeconómico o de alto estatus socioeconómico. En nuestro estudio del aprendizaje de los puzzles, también tomamos medidas de estatus socioeconómico. Y tengo que decir que también sorprendentemente, porque claro, esta medida es una medida estructural del cerebro, ¿no?, del volumen de los lóbulos frontales. Pero esta medida es funcional. ¿Cómo funciona esa parte del cerebro para detectar qué cosas no van bien, ¿no?, que hay errores? Y encontramos que también hay una relación positiva. Aquellos bebés que están siendo criados en familias con mayor estatus socioeconómico
presentan una reacción cerebral al error mayor que aquellos bebés que tienen, estas son puntuaciones típicas, ¿vale? Vamos a hacer la media 0 y la desviación estándar, ¿no? Entonces lo que observamos es un efecto enorme, un impacto enorme de el ambiente de crianza, que lo medimos con esa medida tan burda, en mi opinión, que es el estatus socioeconómico. Aquí os presento también un estudio de Nature Neuroscience, de una de las personas que más ha trabajado en esto, en la que se muestra cuáles son, esta medida es una medida de superficie de la corteza cerebral que se relaciona con los niveles educativos de los padres. Porque uno de los aspectos más importantes del estatus socioeconómico es el nivel educativo de los padres, ¿no? Fijaros, entonces, lo que quiere decir esto es que estas partes del cerebro correlacionan de forma positiva con el nivel educativo de los padres, el área de superficie de esas zonas del cerebro, que son zonas principalmente, pues, fijaros, aquí está el símbolo anterior, nodo de la atención ejecutiva, son zonas de autorregulación y de control ejecutivo. Claro, hay otros investigadores, aquí está un estudio de Annie Bernier, que trató en sus líneas, trata de investigar cuáles son las pautas de crianza, los estilos educativos que presentan los padres que más se asocian con el mejor desarrollo de la atención ejecutiva. Y en su estudio muestra cómo la sensibilidad afectiva de los cuidadores, por un lado, y además el apoyo cognitivo, son los dos aspectos de las pautas de crianza que predicen el desarrollo de mayores habilidades de regulación del comportamiento durante esos primeros años de vida. No solamente a nivel de regulación del comportamiento, sino también a nivel cerebral. Estas pautas educativas predicen, por ejemplo, la activación frontal del cerebro, cuánto presentan un ritmo de activación que se asocia con el control ejecutivo, que es el ritmo teta. Bien. Quiero hacer un inciso aquí porque, claro, todo este tipo de investigación de datos que os presento ponen un foco enorme en la familia. Y parece que es que la familia con menos recursos hay algo que hacen mal. Pero yo aquí quiero poner sobre la mesa es que la pobreza realmente no es responsabilidad solamente de las familias. Es un círculo de efectos nocivos que se nutren unos a otros, de los cuales, pues por supuesto, se impacta un bebé que nace en esa familia. Sobre todo se impactan estos sistemas, los sistemas de lenguaje y de atención ejecutiva y aprendizaje. Pero, como decía, la familia no es responsable exclusivo de esta relación. También tenemos que, como sociedad, tenemos que poner sobre la mesa políticas sociales que intenten romper este círculo en la familia y, sobre todo, la escuela tiene que ser un instrumento que rompa esa relación nociva. Y algo no estamos haciendo bien, porque los últimos informes, ¿no? Aquí esto es un artículo en El País, que dice las escandalosas cifras de la desigualdad educativa en España. España es uno de los países donde hay mayor desigualdad en las aulas, desigualdad en el estatus socioeconómico de los niños. Entonces, claro, además, si tenemos niños que crecen en familias con menos recursos, cuyo cerebro se ve impactado por esa situación, y además, cuando van a la escuela se exacerban esas diferencias, pues algo estamos haciendo mal como sociedad. Luego el énfasis no puede estar solamente puesto en la familia, tiene que estar puesto también en el sistema educativo y en las políticas sociales para parar ese efecto nocivo. Bien, y la última parte de la charla, ¿no?, para acabar con un mensaje ya un poquito más positivo, es acerca de estudios que nos pueden ayudar o que hemos realizado para tratar de ver si podemos impactar en estos sistemas cerebrales a través de intervenciones cognitivas. En este caso, lo que hemos hecho ha sido, a lo largo de distintos años, hemos desarrollado un programa de entrenamiento cognitivo, pues que en la Universidad de Granada, junto con Tere Bajo, que es otra profesora que trabaja allí, pues hemos desarrollado un programa pues que consiste en ejercicios que, pues, son ejercicios en forma de juego,
pues que requieren control inhibitorio, flexibilidad para cambiar de regla, working memory, esa memoria de trabajo, esto es como parecida a la Wisconsin, ¿no? Distintos tipos, una tarea de búsqueda visual, donde tengo que buscar una cosa entre un montón de distractores, etcétera. Son distintos ejercicios, pues cuya intención es que el pequeño vaya realizándolo y a medida que va siendo mejor, pues se le va poniendo más carga cognitiva en aquello que queremos entrenar, ¿no? Se va incrementando el nivel de dificultad. Bien, pues haciendo este tipo de estudios, hemos hecho otros estudios antes que este, pero uno que nos parecía importante hacer era un estudio en el que hiciésemos ese entrenamiento, pero le añadiésemos un andamiaje, porque una de las cosas que no queremos transmitir a la gente es que si tú le das a un niño una tablet con esos ejercicios y ahí lo pones al niño a hacer los ejercicios, eso funciona por sí mismo, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que en el proceso de aprendizaje, ¿no? Siguiendo a Vygotsky, que decía esta mañana, hay todo un componente que es muy importante de uso del lenguaje y de andamiaje social, de que otra persona te ayude a comprender tu propio proceso de aprendizaje, al menos en los momentos iniciales del proceso de aprendizaje. Luego, en este estudio en concreto, lo que hicimos fue hacer ese entrenamiento con esos ejercicios más un andamiaje, la mitad de ¿no? Aquí tenemos prácticamente 100 niños, un tercio de los cuales hicieron el entrenamiento más un andamiaje que hacía el experimentador con cada uno de los ejercicios. Otro tercio hacía solamente el entrenamiento, sin el andamiaje, solamente con un feedback de lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Y un tercer grupo, que eso es muy importante, tener este tipo de grupo, un tercer grupo que solamente hacía los niveles iniciales de los ejercicios, pero no pasaba en dificultad, luego no se está entrenando realmente, pero también está el mismo número de sesiones con un experimentador, pues creyendo que está haciendo ejercicios de entrenamiento de la atención. ¿Vale? Pues, con este tipo de paradigmas, fijaros, aquí tenemos una serie de medidas que utilizamos para ver cuál es la ganancia, bueno, porque antes del entrenamiento hacíamos todas estas medidas de control inhibitorio, de memoria de trabajo y de inteligencia. Y aquí tenéis, esta es la medida de inteligencia fluida y esta es la medida de inteligencia verbal, ¿no? Y esto es cuánto cambia después del entrenamiento con respecto a antes del entrenamiento, ¿no? Lo hemos medido 2 veces, antes del entrenamiento y después. Y esto es cuánto cambia después con respecto a antes. Entonces lo que vemos aquí es que el efecto es enorme en la medida de inteligencia fluida, ¿vale? Mucho mayor para aquellos que han sido entrenados con el andamiaje que para aquellos que han sido entrenados solamente. Y no hay cambio en el grupo control. En la medida de inteligencia verbal no hay cambio. Esto es un compuesto de las dos, luego aquí estamos viendo prácticamente lo mismo que vemos en esta gráfica. Vemos que en memoria de trabajo solamente encontramos un cambio marginal. Es verdad que el programa de entrenamiento había solamente un juego de memoria de trabajo, los demás son de control ejecutivo de la atención. Luego aquí esperábamos menos transferencia, pero bueno, ciertamente esperábamos un poco de transferencia, pero hay menos entrenamiento directo de esta capacidad. Y en control inhibitorio encontramos que tanto el niño entrenado solamente como aquellos entrenados con el andamiaje, en ambos casos hay una mejora después del entrenamiento. En este caso hicimos también medidas cerebrales antes y después. Y una cosa importante es que vemos, este es el grupo entrenado con el andamiaje, este es el grupo solo entrenado, este es el grupo control. Lo que observamos es que hay un incremento en esta actividad frontal en el grupo entrenado con el andamiaje. Ese incremento no lo observamos de forma estadísticamente significativa en ninguno de los otros dos grupos. Además, yendo un poquito más allá, este incremento correlaciona con la ganancia que se produce en inteligencia en estos niños. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que aquellos niños cuyo cerebro incrementa más la activación frontal son aquellos que producen que tienen mayores ganancias en control ejecutivo. Lo que viene a decir esto es que no todos los niños se benefician en igual medida del entrenamiento, sino que hay grandes variabilidades. Pero aquellos cuyo cerebro se ve más impactado por el entrenamiento son los que también su inteligencia cambia más, ¿no? En la medida de inteligencia.
También, en colaboración con el BCBL en San Sebastián, hemos hecho este tipo de entrenamiento viendo los efectos a nivel cerebral, pero con resonancia magnética, y con niños más mayores, de 8 a 10 años. Tengo que decir que los del estudio anterior eran niños de 5 años. Bien, pues en este caso volvemos a replicar ese efecto de que se produce una ganancia mayor para el grupo que hace el entrenamiento con ese andamiaje metacognitivo, una ganancia mayor en inteligencia fluida, pero lo que observamos a nivel cerebral es que se produce también mayor activación para este grupo entrenado con el andamiaje con respecto al grupo de control no entrenado. Se produce mayor activación en el giro cingulado anterior, ese nodo importantísimo para la atención. También en otras estructuras, ¿no?, como el inferior frontal, giro inferior frontal a la derecha, ¿no? También se produce mayor activación después del entrenamiento para los niños entrenados. Y una cosa muy importante que también encontramos con estos datos es con un tipo de análisis que lo que nos permite es ver si las distintas partes del cerebro se activan de forma correlacionada, ¿no?, lo que llamamos la conectividad funcional. Porque claro, el giro cingulado anterior no es un nodo del cerebro que funcione solo, aislado. Funciona en conexión, como hemos visto todo el rato, a lo largo de la mañana, funciona en conexión con otras partes del cerebro, ¿no? Es decir, es una red de estructuras cerebrales la que está actuando para llevar a cabo estas situaciones. Entonces, lo que encontramos es que después del entrenamiento se mejora la conectividad funcional del giro cingulado anterior con otras estructuras del cerebro, tanto frontales como parietales, que están involucradas en esa red de atención ejecutiva. ¿Vale? ¿Cómo interpretamos estos datos? Pues la interpretación es general, digamos, muy clara, ¿no? Si fijaros, lo que sucede en el cerebro desde el nacimiento con la edad es, por un lado, lo que llamamos una proliferación sináptica enorme. Es decir, lo que se está produciendo es que hay mayor grado de conexiones de neuronas. Pero llega un momento en que lo que empieza a producirse es una poda sináptica. Es decir, ahora empiezan a disminuir. En el cerebro la proliferación sináptica no es lineal, no se produce todo el rato y nunca para, ¿no?, sino que luego hay que bajar, hay que podar. Y se poda en relación a la experiencia y a la educación. ¿Y para qué se poda? No se poda para que el cerebro sea menos efectivo, se poda para que sea más efectivo. Cuando hay excesivo número de conexiones, la transmisión de información se hace más lenta, pero la poda lo que posibilita es que las conexiones que son efectivas para el entorno en el que yo estoy, pues se hagan más eficaces, ¿no? Entonces, la experiencia y la educación son importantísimas. Un poco lo que está pasando en términos de cerebro es algo así, ¿no? Al principio se generan un montón de sinapsis, pero luego nos quedamos con los especializados y los conectamos súper bien, ¿vale? Ultra rápido, y eso hace que el cerebro sea más eficaz. Si le damos entonces la práctica a los chicos, entonces estamos haciendo que su cerebro funcione de una forma más eficaz. Y ya concluyendo, simplemente recordar pues que la atención es el eje central de la gestión del comportamiento y el aprendizaje desde el primer año de vida. En el desarrollo es importantísimo los primeros años y se produce un refinamiento progresivo durante la infancia. Las diferencias individuales las explica en aspectos constitucionales en interacción, no sumando, pero en interacción con aspectos de la experiencia y la educación. Y la educación es importantísima. La intervención tiene que ser temprana. Ya hemos visto que los bebés ya están aprendiendo cosas, ya les podemos ayudar. Esto es lo que sucede en el cerebro. Fijaros, en el primer año de vida, cómo cambia el cerebro. ¿Vale? En el segundo año ya cambia mucho menos. Y en el segundo, con respecto al tercero, mucho menos. La educación tiene que ir a múltiples niveles. No solamente depende de la familia, no solamente depende de la escuela. Es una responsabilidad social, escolar, familiar, y también podemos intervenir a través del individuo. Y otra cosa donde quiero poner el énfasis ya para acabar, y es que yo creo que la intervención y la educación tiene que estar basada en la ciencia, no tiene que estar basada, sí, en intuición. La ciencia se basa en intuición, pero tiene que estar basada en la ciencia. Tenemos que estar
nutriendo, los laboratorios tienen que estar nutriendo de información a los agentes que llevan a cabo la educación. Y nada, esto es simplemente el laboratorio, la financiación, y muchas gracias por su atención. Perdón por